¿Sabes lo que es vivir con el corazón dividido en 2 hogares, 2 camas, 2 hombres, y una sola mentira que amenaza con destruirlo todo? Yo lo sé. Lo supe durante 8 años. Y lo sigo sintiendo, aunque ya tengo 85 años y mis manos tiemblen más que antes. No hay día en que no me despierte con el recuerdo de aquel error que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Lola, nacida y criada en un pueblito escondido entre los cerros de San José del Monte, allá en Jalisco. Si tú estuvieras aquí conmigo, podrías oler todavía el aroma a maíz cocido de las tortillas al comal, el sonido de los gallos en la madrugada, y esa brisa tibia que pasa por entre las ventanas de adobe y madera vieja. Cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir los hilos del rebozo de mi madre en mi mejilla, y escuchar su voz rezando en voz baja mientras tejía, pero mi historia no comienza con ternura, sino con una mentira. O más bien, con una decisión. Cobarde. Tenía 2 hombres en mi vida. Y ninguno sabía del otro. Todo comenzó en 1961, cuando era una joven de apenas 22 años, soñadora, rebelde y con ganas de comerse el mundo. Dejé mi pueblo porque sentía que me ahogaba entre los suspiros de los vecinos y las expectativas de una vida que ya estaba escrita para mí: casarme joven, tener hijos, cuidar a mi madre hasta que se muriera, y luego ocupar su lugar, pero yo quería más. Quería ver la ciudad, caminar entre calles llenas de autos, usar zapatos de tacón, leer libros, tener un trabajo. Ser alguien distinta. Así que tomé un camión rumbo a la Ciudad de México, con una maleta prestada, un par de vestidos cosidos a mano y una promesa que me hice a mí misma: nunca mirar atrás. Fue ahí donde conocí a Guillermo, un comerciante de voz suave y ojos cansados, que me enseñó lo que era el amor seguro, el amor que se construye con el tiempo, con respeto, con palabras dulces y silencios cómodos. Nos casamos un año después. Él tenía una tienda de abarrotes y yo lo ayudaba. En todo. Era buena para los números, para organizar cosas, y él me decía que yo era su fuerza silenciosa, pero todo cambió una tarde de abril, 8 años después, cuando mi madre cayó enferma y tuve que volver al pueblo para cuidarla. Ahí, entre los caminos polvorientos y las calles empedradas, volví a ver a Manuel, mi primer amor. El muchacho que me enseñó a bailar sones bajo la luna, que me escribió cartas con tinta azul, que me prometió que me esperaría, y al parecer, lo hizo. Manuel seguía ahí, con sus manos fuertes por trabajar la tierra, sus labios partidos por el sol, y una mirada que todavía buscaba la mía. Cuando lo vi, mi corazón hizo un ruido que no conocía desde hacía años. Y en vez de decirle la verdad, que ya era esposa, que tenía otra vida, le mentí. Le dije que estaba sola, que la ciudad no era para mí, que mi regreso era definitivo aquí. Así empezó la doble vida. Durante 8 años, viví entre 2 mundos. En la ciudad, era la esposa fiel de Guillermo. En el pueblo, la prometida eterna de Manuel. Aprovechaba los viajes de negocios de mi esposo, las cartas lentas del correo, la falta de teléfonos. Y construí una mentira tan frágil como las flores secas que guardaba en mis diarios, pero no se puede huir para siempre de las consecuencias. Todo se vino abajo el día en que Guillermo decidió visitar el pueblo para sorprenderme. Fue ahí donde mi mundo se partió en 1000 pedazos, y aún hoy, tantos años después, no he terminado de recogerlos. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, déjanos un like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres seguir escuchando relatos reales como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Nunca olvidaré la cara de Guillermo cuando me vio caminando por la plaza del pueblo de la mano de Manuel. Yo no lo vi primero. Fue una vecina chismosa quien se acercó corriendo a avisarme, pero cuando giré y lo encontré parado frente a nosotros, con su sombrero en la mano y los ojos húmedos, supe que no había marcha atrás. ¿Qué está pasando aquí, Lola?, me preguntó, con la voz rota. Y en ese momento, el mundo se detuvo. La plaza, los pájaros, los niños corriendo, todo desapareció.
Solo estábamos nosotros tres. Mi esposo. Mi prometido. Y mi mentira, no pude hablar. Manuel me soltó la mano. Confundido. Guillermo temblaba, pero no de furia. Era algo peor, estaba destruido. Como si la persona en quien más confiaba hubiera muerto frente a él. En ese instante, todo lo que había construido con tanto cuidado durante 8 años se desmoronó. Las visitas falsas al pueblo, las cartas escondidas, las promesas repetidas. A 2 hombres distintos, todo se volvió polvo. Mi madre había muerto 3 días antes. Ni siquiera había tenido tiempo de enterrarla en paz. Entre la pena, el duelo y la mentira revelada, sentí que me arrancaban el alma por dentro. Guillermo no gritó. No me insultó. Solo bajó la cabeza y se fue, caminando despacio por la misma calle por donde había llegado. Nadie dijo nada. Manuel, que no entendía nada aún, me miraba esperando una explicación que no fui capaz de dar. Me quedé ahí, sola, en medio de la plaza, como una niña atrapada en su propia trampa. Esa noche, el pueblo entero murmuraba. Las comadres en las esquinas, los ancianos en la cantina, todos tenían algo que decir sobre mí. Fui a buscar a Guillermo a la pensión donde se hospedaba, pero ya no estaba. Me dejó una carta muy breve, con su letra precisa. Lola, no entiendo. ¿Por qué hiciste esto? Solo espero que algún día encuentres la paz que yo ya no podré darte. Lloré durante horas, abrazando esa hoja como si fuera su cuerpo. Pero lo peor vino después. Mis hermanos, al enterarse de lo que pasó, me cerraron las puertas de la casa de nuestra madre. Dijeron que la deshonra era demasiado grande, que no merecía ni su tumba. Me quedé sin familia, sin casa, sin marido. Y sin futuro. Manuel, al final, también me dio la espalda. No me golpeó, no me gritó. Solo me dijo, nunca pensé que tú fueras capaz de algo así. Y se fue. Así empezó mi soledad. No tenía dinero. Lo poco que había ahorrado con Guillermo estaba en la Ciudad de México. No podía regresar. Tampoco podía quedarme. Dormía en una banca del Zócalo, con el rebozo de mi madre como única cobija. Comía lo que me regalaban los vecinos que aún sentían compasión, aunque me miraban con lástima. Fue entonces cuando apareció doña Aurora, una viuda de mirada severa pero manos generosas. Me encontró una mañana, temblando de frío, y sin decir mucho, me llevó a su casa. Aquí no se juzga, se trabaja, me dijo, y ese fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida. No sabía en ese momento, pero doña Aurora sería una de las pocas personas en mi vida que me rescatarían sin pedir nada a cambio. Su casa era humilde, hecha de adobe con techo de lámina, pero había algo en ese lugar que me hacía sentir menos invisible. Olía a jabón de barra, a pan tostado y a flores secas. Era el aroma de la dignidad. Aurora tenía ya más de 60 años. Su esposo había muerto en un accidente de camino, y nunca tuvo hijos. Vivía sola, cosía para las mujeres del pueblo, y tenía una fuerza interior que yo jamás había visto en nadie. Era la clase de mujer que no temía decir la verdad, aunque dolera. Y fue ella quien, sin siquiera conocerme bien, me ofreció un techo. Lola, la vida nos golpea, pero tú decides si te quedas tirada o si te levantas y te coses tú misma las alas. Esa noche dormí en una camita sencilla, con una colcha de retazos que olía a lavanda. Por primera vez en días, no sentí miedo. Lloré, sí. Pero también sentí un poco de paz. Como si alguien, en algún rincón del universo, me dijera, todavía puedes empezar de nuevo. Al día siguiente, Aurora me llevó a su taller. Era un cuarto pequeño con una máquina de coser antigua, estantes llenos de telas de colores, tijeras, hilos, agujas, moldes de cartón. Nunca había tocado una aguja de forma profesional. Sabía coser por necesidad, como muchas mujeres del campo. Pero no sabía hacer un vestido desde cero, ni ajustar medidas, ni cortar patrones. Aurora me enseñó todo. Con paciencia, con rigor, con cariño seco. Me hacía repetir los puntos una y otra vez, me corregía sin endulzar las palabras. Pero nunca me humilló. Me trató como alguien que sí valía la pena, aunque yo no me sintiera así. Durante los primeros meses, trabajé sin descanso.
Mis dedos sangraban a veces por el esfuerzo, pero cada puntada que daba era una forma de ir remendando mi alma. Con cada dobladillo, con cada blusa terminada, recuperaba un poquito de mi dignidad perdida. No. Ganábamos mucho. Las clientas pagaban con lo que podían: huevos, frijol, tortillas, unas cuantas monedas. Pero Aurora me enseñó a ahorrar, a llevar cuentas, a hacer inventario. Me hablaba de mujeres fuertes de su juventud, de cómo sobrevivió a la muerte. De su esposo, de cómo aprendió a vivir sin depender de nadie. Lola, no necesitas a un hombre para existir. Lo que necesitas es saber quién eres tú y qué puedes ofrecer al mundo. Esas palabras me acompañaron durante años. A veces, cuando el dolor del pasado me apretaba el pecho, pensaba en todo lo que había perdido. Pero Aurora me obligaba a mirar lo que ya estaba construyendo. Con el tiempo, nuestras costuras se hicieron famosas en los alrededores. Mujeres de pueblos vecinos venían a encargarnos vestidos para fiestas, uniformes escolares, camisas bordadas. Yo aprendí no solo a coser, sino a escuchar. Porque cada clienta venía con una historia: la mujer que criaba sola a sus 5 hijos, la que cuidaba a su madre enferma, la que había sido abandonada. Me di cuenta de que no era la única con cicatrices, y así, sin darme cuenta, empecé a sanar. Nunca imaginé que aprender a coser pudiera traerme nuevos fantasmas. Un día de aquel segundo año, junto a doña Aurora, mientras revisábamos un pedido grande de vestidos bordados para las bodas del pueblo vecino, recibí una carta que me heló el corazón. El sobre estaba amarillento y llevaba mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de alguien que no había olvidado mi letra de niña. Al abrirlo, encontré una fotografía pequeña y borrosa. Era Guillermo, firme en medio de la plaza de San José del Monte, con los hombros rectos y el ceño fruncido. Debajo, una carta breve: Lola, he vuelto a la ciudad y he visto tu taller en los papeles de la alcaldía. Quiero hablar contigo de cara a cara. No me escondas la verdad otra vez. G. Mi pulso se aceleró. Hacía ya más de un año que nadie de la Ciudad de México me había buscado, y me sentía segura en mi refugio entre telas y colores. Pero sabía que, si Guillermo estaba dispuesto a volver a aparecer, algo grave me esperaba. Cerré la carta con cuidado, como si fuera un ave herida, y la guardé en el bolsillo de mi blusa, junto al corazón. Aquella noche, en la pequeña habitación que compartía con doña Aurora, le mostré la misiva. Sus ojos se agrandaron, y por primera vez la vi dudar. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, con la voz cansada. No lo sé, le confesé. Pero sé que no puedo ignorarlo más. Él tiene derecho a saber todo. Aurora suspiró, tomó mis manos y las apretó. Lo enfrentarás a tu manera, con la verdad. Y luego, sea lo que Dios quiera, no volví a dormir. Caminé por el pasillo de adobe, vi el reflejo de la lámpara de aceite sobre las paredes agrietadas y sentí el peso de mis 85 años en cada paso. Recordé las noches en vela junto a mi madre enferma, recordé la primera vez que juré fidelidad a Guillermo, y la última vez que suspiré por Manuel. Toda mi vida había sido un tejido de promesas y mentiras, y de un momento a otro tendría que empezar a deshacer algunos nudos. Al amanecer, con el canto de los gallos como banda sonora, me subí al viejo camión que llevaba a la capital. El viaje de miles de leguas, para mi corazón, miles de leguas, fue un torbellino de pensamientos. ¿Cómo hablaría con Guillermo? ¿Con dolor, con rabia, con arrepentimiento? ¿Podría ese hombre volver a creer en mí? Cuando llegué a la gran ciudad, todo me pareció más grande y más frío. Las calles eran ríos de gente, y mis pasos sonaban como ecos de un pasado que creía enterrado. Caminé con el sobre en la mano, cruzando avenidas, hasta llegar a la tienda de abarrotes que solía ser nuestra. Allí, en el mostrador, estaba él, viejo ya, con canas en las sienes, pero con la misma mirada apacible, hasta que me vio. Lola, dijo apenas, como si aquel nombre fuera una herida abierta. Sentí un nudo en la garganta y me obligué a respirar. Le entregué la carta que él mismo me había mandado. Sus dedos temblorosos la tomaron y la leyó en silencio. Nunca pensé que me buscarías de nuevo, musitó al final. Pensé que me habías olvidado. Le conté todo, sin secretos,
los viajes al pueblo, las promesas rotas, el dolor de mi madre, la ayuda de doña Aurora, el taller, cada puntada. Él escuchó en silencio, con las manos juntas en el regazo. Cuando terminé, el mundo era un cuarto sin paredes, solo estábamos él, yo y el ruido lejano de la ciudad. Lola, dijo después de un largo suspiro. Me duele que me hayas mentido, me duele la traición, pero aún te quiero. Siempre fuiste mi fuerza silenciosa, yo lloré de alivio y de culpa. Él me abrazó como si quisiera enmendar años de ausencia. Sentí que mis piernas se doblaban, que el aire se hacía ligero. Y por un instante, creí que el perdón podía reconstruir lo que rompí. Sin embargo, esa misma tarde, recibí otra noticia que volvió a sacudir mi mundo. La hacienda donde mi familia tenía tierras en Jalisco acababa de ser vendida a un precio ridículo. Descubrí que mis hermanos habían hipotecado todo sin consultarme, por despecho. Yo era mayor, no podía reclamar nada, y como única hija mujer viva, me habían dejado sin nada. Comprendí que mi reconstrucción no sería solo emocional, sino también económica. El taller de Aurora y el mío propio eran mi única esperanza de sostenerme. Tienes que volver, me dijo Guillermo con firmeza. Aquí hay espacio en mi casa, y podemos trabajar juntos. Por primera vez en mi vida, acepté pedir ayuda. Porque a veces, admitir que no puedes sola, es la valentía más grande que existe. Volver a vivir con Guillermo fue como entrar en una casa con puertas viejas. Cada paso crujía, cada silencio tenía eco, y cada mirada traía recuerdos. Él me recibió con generosidad, pero no con olvido. Había un muro invisible entre nosotros, que ni el perdón podía derribar de inmediato. Dormíamos en habitaciones separadas. Compartíamos la comida, el pan, las noticias del día, pero no compartíamos aún el alma. Éramos dos personas que se conocían profundamente. Y que se habían hecho daño también. Sin embargo, la vida no espera a que uno sane por completo. Apenas una semana después de mi regreso, Guillermo me ofreció mitad del negocio. Dijo que era justo, que yo había contribuido desde el principio. Y que sabía que necesitaba reconstruirme también desde lo material. Toma esto como una oportunidad, Lola. No como una caridad, me dijo una noche, dejando los papeles sobre la mesa. No pude contener las lágrimas. No tanto por el gesto, sino porque era la primera vez en muchos años que alguien me devolvía el derecho de ser dueña de algo. Acepté. Y con eso empezó la etapa más difícil, pero también más significativa de mi vida. Tomé todo lo que había aprendido con doña Aurora y lo apliqué en la tienda. Reorganicé los inventarios, modernicé el sistema de cuentas, e incluso empecé a coser delantales y bolsas de mercado que las clientas compraban al pasar. Pronto teníamos filas en la puerta y gente que venía desde barrios lejanos a buscar nuestras mercancías, pero no todo era fácil. Muchos vecinos aún me miraban con desconfianza. Las viejas chismosas decían que yo era la pecadora que engañó a dos hombres, y algunos clientes murmuraban al salir. Guillermo los ignoraba. Yo, no. Cada palabra me perforaba como aguja sin hilo. Aprendí a fingir firmeza, pero lloraba. A escondidas, mientras planchaba la ropa o contaba las monedas al cerrar la caja. En medio de todo eso, sucedió algo inesperado. Un día, una señora con un niño ciego entró a la tienda. El niño tenía unos 9 años, delgadito, con el cabello rebelde y la piel morena como la tierra mojada del campo. La madre buscaba algo simple, una caja de cerillos y una bolsa de arroz. Pero el niño, al oír mi voz, me tomó la mano y dijo, ¿usted cose? Preguntó, con una sonrisa tímida. Sí, hijito, le respondí con dulzura. Mi abuelita me decía que las manos que cosen pueden curar corazones. Me quedé inmóvil. Ese niño, sin verme, había tocado algo profundo en mí. Mi agash. A su altura y acaricié sus dedos. Tu abuelita era muy sabia, le dije. Desde ese día, el niño, que se llamaba Mateo, empezó a visitarnos todos los sábados con su madre. Yo le enseñaba a distinguir los tejidos con el tacto, a olerlos distintos hilos, a reconocer botones por su forma. Él aprendía rápido, como si tuviera música en los dedos. Y sin saberlo, Mateo me enseñó a ver con los ojos del alma,
a dejar de pensar en lo que perdí y empezar a valorar lo que aún podía construir, fue por el que inicié un pequeño rincón dentro de la tienda, un espacio donde vendía piezas hechas a mano con bordados tradicionales, decoradas con símbolos de nuestra cultura. Llamé a ese rincón Remiendos del Alma. No era solo un taller de costura, era una forma de hablar sin decir, de sanar sin tocar las heridas directamente. Guillermo, al ver la respuesta de los clientes, se sorprendió. Lola, ¿esto qué haces? Tiene algo especial. No es solo ropa. Es consuelo, y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba dejando una huella buena. Que, aunque mi pasado estuviera lleno de errores, mi presente podía ser un acto de amor reparador. Cada día que pasaba, Guillermo y yo encontrábamos pequeños momentos de cercanía, una taza de café compartida al anochecer, una sonrisa silenciosa. Cuando contábamos juntos las ganancias, o un recuerdo fugaz de tiempos antiguos. Poco a poco, el hielo entre nosotros empezó a derretirse, pero el destino, siempre juguetón, no había terminado conmigo todavía. Una tarde, al cerrar la tienda, recibí una visita inesperada. Era Manuel, estaba más viejo, con arrugas profundas y una sombra de tristeza en la mirada. Se quitó el sombrero al verme y me dijo: necesitaba verte, Lola. Solo una vez más, allí estaba él. Manuel, de pie, con su sombrero en la mano, los ojos húmedos y la piel marcada por el sol y los años. Habían pasado más de una década. Desde aquella tarde amarga en San José del Monte, cuando se enteró de mi engaño. Nunca volvió a escribirme, ni a buscarme. Y sin embargo, ahí estaba, parado frente a la tienda como si el tiempo no hubiera pasado. Y como si, al mismo tiempo, hubiera pasado demasiado. Lola, solo necesitaba verte una vez más, dijo con voz quebrada. No vengo a reclamarte nada, vengo a cerrar el círculo. No supe qué responder. Mis manos temblaban, y por un instante, sentí que todo el progreso que había logrado, todo el perdón que había construido junto a Guillermo, podía tambalearse por esa sola mirada. Lo invité a entrar. Cerré la puerta con cuidado, como si el pasado pudiera colarse por las rendijas. Le ofrecí café. Lo aceptó, se sentó en la silla de madera junto al mostrador, en el mismo lugar donde tantas veces vi sentarse a mujeres con historias tristes. Pero esa vez, la historia era mía. Pensé que odiabas mi nombre, le dije, sin adornos. Lo odié un tiempo, confesó. Pero el odio es un traje que aprieta. Uno no puede vivir así para siempre. Guardamos silencio. Afuera, la ciudad respiraba su caos cotidiano. Claxon de coches, vendedores callejeros, pasos apresurados. Pero dentro de esa tiendita, todo era quietud. ¿Por qué viniste ahora? Pregunté. Manuel bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el ala del sombrero. Porque estoy enfermo, Lola. No me queda mucho tiempo. Y antes de irme, necesito poner las cosas en su lugar. Sentí que el mundo se detenía. Las palabras me golpearon como una ráfaga de aire helado. No busco compasión, continuó. Solo quería decirte que, a pesar de todo, te quise de verdad. Y que aunque me dolió, entendí con los años que tú también sufrías. Nadie miente tanto sin estar rota por dentro. Me llevé las manos al rostro. Lloré. Lloré por el pasado, por el presente, por la parte de mí que aún lo amaba en silencio, y por la parte de él que aún estaba herida. Me acerqué, lo tomé las manos, y por primera vez en décadas, nos pedimos perdón con los ojos. Manuel, me equivoqué. Te fallé. Me fallé a mí misma, susurré, lo sé. Pero también sé que no eres la misma mujer. Nadie que hace lo que tú hiciste con esta tienda puede ser mala. Aquí se siente paz. Le conté sobre Mateo, sobre doña Aurora, sobre el taller, sobre las mujeres que venían a remendar sus propios dolores con hilos de colores. Él escuchaba como si cada palabra le aliviara el alma. ¿Y Guillermo? Preguntó. Finalmente, está aquí. Sigue conmigo. Ha sido mi compañero en esta nueva vida, asintió lentamente. Su sonrisa era triste, pero sincera. Entonces me voy tranquilo. Porque al final, encontraste tu lugar. Y eso es todo lo que uno puede pedir. Nos abrazamos. Un abrazo largo, silencioso, definitivo,
cuando se fue, caminé hacia la parte trasera de la tienda, me senté junto a los rollos de tela, y lloré en silencio. No por tristeza, sino por esa extraña mezcla de alivio y dolor que solo viene con los cierres verdaderos. Esa noche, al contarle todo a Guillermo, él me escuchó en silencio. Al final, solo dijo: «Gracias por haber vuelto». No por mí. Por ti, me acosté con el corazón lleno de cicatrices, pero también lleno de paz. A veces, la vida no da segundas oportunidades. Pero cuando las da, hay que tener el valor de vivirlas con todo el corazón. Después de la visita de Manuel, algo dentro de mí se transformó. No fue un cambio violento ni inmediato, sino más bien como cuando se cose una tela rota con paciencia, puntada por puntada, vas juntando lo que parecía irrecuperable. Por primera vez en muchos años, sentí que todos los hilos de mi vida, los buenos, los malos, los rotos, empezaban a formar una figura coherente. Fue entonces cuando decidí expandir el taller. No solo como negocio, sino como un espacio para otras mujeres. Como yo, mujeres heridas, silenciadas, invisibles. Mujeres que alguna vez creyeron que no merecían más que la vergüenza o el abandono. Si yo había podido reinventarme desde la ruina, quizá podía ayudar a otras a hacer lo mismo. Mateo, el niño ciego, seguía viniendo todos los sábados. Ya no solo tocaba telas, bordaba con hilo grueso, identificaba colores por el olor de los tintes naturales, y escribía su nombre con nudos en una cuerda. Le habíamos construido un pequeño bastidor adaptado a sus manos pequeñas, y sus trabajos empezaban a venderse junto con los míos. Abuela Lola, me decía con una dulzura que derretía mi alma, algún día podré tener una tienda como esta. Claro que sí, hijo, le respondía, acariciándole el cabello. Pero será aún más grande, y la vas a llenar de cosas que yo no alcanzo a imaginar. Mateo no era mi nieto de sangre, pero lo era de vida, y fue con el que comencé a enseñar a más niños. Niños con discapacidades, con historias difíciles, con padres ausentes. Les enseñaba a coser, a bordar, a contar historias con los dedos. El taller se convirtió en un refugio, en una escuela sin pizarras donde la costura era el lenguaje del alma. Guillermo veía todo eso desde su rincón en la tienda, orgulloso en silencio. Nunca fue hombre de grandes palabras, pero su manera de demostrar amor era permitiéndome florecer sin restricciones. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el patio trasero, me dijo: «Lola, tú no te salvaste sola. Te reconstruiste. Con tus propias manos, como quien remienda una prenda vieja, pero le pone hilo nuevo. Eso que haces ahora es más valioso que cualquier mercancía que vendamos». Sentí que quería llorar, pero me contuve. No por vergüenza, sino porque ese momento merecía silencio. Un silencio limpio, reparador. Unos meses después, llegaron periodistas del periódico local. Habían escuchado sobre Remiendos del Alma, y querían escribir un reportaje. Al principio, dudé. No me gustaba la idea de exponer mi historia. Pero luego pensé en todas las loules que andaban por ahí, escondidas tras el miedo, el que dirán, o la culpa. Y acepté. La nota salió en la sección cultural, bajo el título La costurera del perdón. Mostraron fotos del taller, de las mujeres bordando, de Mateo riendo con los ojos cerrados mientras tocaba un mantel de flores azules. Mi historia salió publicada, sin adornos, con la verdad pelada, cruda, como era. Contaron que había amado a 2 hombres, que había mentido, caído, sido rechazada. Pero también que había levantado un taller donde el dolor se convertía en arte, y entonces empezaron a llegar cartas. Mujeres de todo México me escribían. Desde Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Veracruz. Me contaban sus historias, mujeres abandonadas por maridos, madres que habían criado solas, ancianas que nunca aprendieron a leer pero sabían bordar como los dioses. Cada carta era una puntada más en mi corazón remendado. «Lola, ¿por qué haces esto?», me preguntó una de mis aprendices una tarde, mientras bordábamos juntas. «Porque cuando una mujer se levanta, hay muchas que se atreven a hacerlo también». Ese fue mi legado. Ya no era la mujer que se avergonzaba al caminar por la plaza de su pueblo.
Era doña Lola, la abuela de muchos, la maestra silenciosa, la mujer que falló, y después floreció y, sin darme cuenta, empecé a hacer las paces también con mi vejez, mis manos ya no tenían la misma fuerza. Mi vista se cansaba más rápido. Pero algo en mí, una llama pequeña, humilde, firme, se mantenía encendida. No era la juventud lo que me daba valor. Era la memoria, y con cada historia que escuchaba, con cada niña que aprendía a usar la aguja, yo entendía algo que me tomó una vida aprender. Ser mujer en este país no es fácil. Pero ser mujer con dignidad, eso es una revolución. Con el paso de los años, mi cuerpo fue volviéndose más lento. Mis rodillas crujían cada vez que me agachaba para recoger un carrete de hilo, y mis ojos empezaban a ver doble cuando cosía hasta muy tarde. Pero mi alma, curiosamente, se sentía más ligera, ya no cargaba las culpas como antes. Las aceptaba. Eran parte de mí, como las arrugas en mis manos o la mancha en mi mejilla izquierda. Parte de mi historia, pero no su totalidad. Una mañana, mientras barría la entrada del taller, vi llegar a Mateo corriendo, ya con casi 15 años, más alto, más firme, pero aún con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier sombra. Traía una bolsa en la mano y la puso sobre la mesa como si fuera un tesoro. Abuela Lola, vendí mis primeros 5 bordados en la feria. Me pagaron en efectivo. Mira, sacó unos billetes arrugados y los puso frente a mí con orgullo. ¿Vas a guardarlos? Le pregunté. No, respondió, sacando también un cuadernito. Quiero ahorrar. Quiero poner una escuela de bordado para niños como yo. Como tú hiciste, tuve que sentarme. No por cansancio físico, sino porque mis piernas no pudieron sostener la emoción. Mateo, tú no necesitas mi permiso. Solo necesitas seguir tu corazón. Lo abracé. Lo abracé como si abrazara a la vida misma, como si ese niño hubiera sido enviado por el cielo para recordarme que todo lo que sembramos en el silencio florece con el tiempo. Ese día, reuní a las mujeres del taller y les propuse algo que llevaba meses pensando: crear una cooperativa. No quería que mi nombre fuera el único en la entrada. Quería que el taller perteneciera a todas. Que cada mujer que pasara por allí pudiera sentir que tenía un lugar, un propósito, una comunidad. Aquí nadie es menos. Aquí todas somos autoras de nuestras propias historias, les dije mientras repartía las libretas de cuentas y las llaves del local. Rosa, una viuda joven que había llegado al taller tras escapar de un esposo violento, rompió en llanto. Doña Lola, yo llegué aquí sin saber ni hacer un nudo. Y ahora puedo mantener a mis hijos sin miedo. Cada una compartió algo. Había mujeres que no sabían leer, pero ahora hacían los mejores bordados florales de la zona. Había abuelas que habían sido abandonadas por sus hijos, pero encontraban compañía entre telas y risas. Había jóvenes que no se atrevían a soñar, y ahora dibujaban sus propios patrones. Guillermo, siempre callado, observaba desde el fondo. Esa noche, cuando todos se fueron, me preparó un té de canela y me lo sirvió en la tacita que usábamos desde los primeros años de casados. Lola, lo que hiciste aquí es más grande que cualquier perdón que yo te haya dado. Me hiciste creer en ti de nuevo. Pero más importante, hiciste que tantas otras mujeres creyeran en ellas mismas. Le tomé la mano, con los ojos mareados por el llanto. Sabía que ese hombre había sido el mayor testigo de mi transformación, pero también el más silencioso de mis sostenes. La vida me había devuelto mucho más de lo que yo sentía merecer, pero también me había enseñado que la gratitud no basta. Hay que convertirla en acción. En gesto. En herencia viva. Así nació la idea de los talleres comunitarios, un proyecto que desarrollamos con la ayuda de la parroquia y de un pequeño fondo que obtuvimos gracias a las ventas colectivas. Íbamos a pueblos más pequeños, donde las mujeres vivían aún bajo la sombra del machismo más cruel, y les enseñábamos a coser, a contar historias, a escribir sus nombres con orgullo, y en cada lugar al que íbamos, yo les decía lo mismo: yo también fui invisible. Yo también me equivoqué. Pero me levant. Y tú también puedes. Las miradas de esas mujeres no se me olvidan. Algunas llevaban siglos sin que alguien las mirara a los ojos con respeto. En sus pupilas había dolor, sí,
pero también hambre de justicia, de ternura, de oportunidad, y comprendí. Entonces que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas. De generaciones enteras de mujeres mexicanas a quienes se les enseñó a servir, a callar, a aguantar. Pero que ahora, poco a poco, aprendían a hablar, a crear, a ser dueñas de su propio destino. La vieja Lola que mentía, que escondía, que se ahogaba en culpas, había muerto hacía mucho. La nueva Lola tejía esperanzas. Hay días en los que me despierto antes que el sol. No por insomnio ni por dolor, sino porque el cuerpo, con los años, empieza a andar con su propio reloj. Me siento en la mecedora junto a la ventana y miro cómo la ciudad respira lentamente. Como un niño dormido que aún no ha soñado, y en esos momentos, pienso en el tiempo, ese hilo invisible que todo lo une, lo que fue, lo que es, lo que será. Todo está tejido con la misma aguja. A veces me cuesta creer que han pasado más de 40 años desde aquella tarde en que vi a Guillermo y a Manuel frente a frente, y mi vida se partió en dos. Ahora, tantos años después, Guillermo ya no está conmigo. Partió en silencio, una madrugada de invierno, mientras dormía, murió con una sonrisa leve en los labios, como si supiera que su misión estaba cumplida. Lo lloré con una paz que nunca creí posible. No fue el llanto desesperado de una mujer abandonada, sino el llanto agradecido de quien ha compartido la vida entera con alguien que la sostuvo, incluso cuando no lo merecía. Lo enterramos en el panteón de la ciudad, bajo un árbol de jacaranda. En su lápida, escribí yo misma las palabras: a veces, el amor verdadero no grita, no exige, no presume. Solo permanece. Después de su partida, el taller se convirtió en mi hogar completo. Mis días se llenaron de voces femeninas, de risas de niños, de tijeras cortando, de agujas atravesando tela como si sanaran heridas del alma. Mateo ya no era un niño. Ahora era un joven de voz firme, que caminaba guiado por un bastón blanco y por una confianza que contagiaba a todos. Abrió su propia escuelita de bordado para niños con discapacidad visual. Me invitó a la inauguración y me pidió que cortara la cinta. Sin ti, esto no existiría, abuela Lola. Yo lloré, otra vez. Porque aunque ya no bordo como antes, aunque mis manos tiemblan más que nunca y la vista se me nubla como las ventanas viejas con lluvia, sé que he bordado algo más grande que cualquier pieza de tela. He bordado un legado, y ese legado no está en las vitrinas, ni en los billetes, ni en las fotografías de periódico. Está en las miradas de esas mujeres que se atreven a soñar. En los dedos de las niñas que ahora cosen sus primeros manteles con orgullo. En las voces de las ancianas que, después de una vida en silencio, finalmente se atreven a contar sus historias. Yo, que un día fui una mujer rota, ahora me miro al espejo y me reconozco. Sí, tengo el rostro cubierto de arrugas, los hombros vencidos por el tiempo, y los pies gastados de tanto caminar. Pero también tengo el corazón firme, la conciencia tranquila, y el alma bordada con miles de nombres que pasaron por mis manos, porque eso somos las mujeres, tejedoras de mundos invisibles, y si alguna vez dudé de mi valor, hoy lo tengo claro. Valgo por lo que levanté de las ruinas, por lo que compartí, por lo que enseñé, y por lo que estoy dejando detrás. En mi habitación, tengo un baúl de madera. Dentro, guardo retazos de las primeras telas que cosí con doña Aurora, cartas de antiguas alumnas, dibujos hechos por Mateo cuando era niño, y una libreta donde escribo mis recuerdos. No por vanidad, sino porque sé que algún día alguien abrirá ese baúl y encontrará ahí no una historia perfecta, sino una historia verdadera, y eso, en estos tiempos, vale más que el oro. Nunca le conté esto a nadie. Ni a Guillermo, ni a Manuel, ni siquiera a doña Aurora. Lo guardé en el rincón más hondo de mi alma, como quien esconde un pedazo de su historia por vergüenza o por miedo a que no lo entiendan. Pero hoy, con 85 años, con las manos llenas de arrugas y el corazón en paz, siento que ha llegado el momento de decirlo. Durante aquellos años de mi doble vida, cuando viajaba entre la Ciudad de México y San José del Monte, quedé embarazada. No sabía de cuál de los dos hombres era. No tenía la certeza, ni el valor de preguntarme a fondo. Solo sabía que dentro de mí estaba creciendo algo que no podía explicarle a nadie. Y lo peor es que no lo dije a nadie.
Ni a mi madre. And I a mis hermanos, and I a mis amigas. Nadie. A los 3 meses perdí ese bebé. Sola. En una habitación rentada, sin un alma que me abrazara, recuerdo el dolor físico, sí, pero lo que más recuerdo fue el silencio. Ese silencio profundo que solo entiende quien ha tenido que enterrar algo que ni siquiera nació. Lavé la sangre con agua fría, recé con los labios apretados, y me dormí acurrucada como una niña asustada. No volví a hablar de eso. Lo guardé. Como se guarda un pecado que nadie supo y que nadie puede perdonar, nunca volví a quedar embarazada. Y durante mucho tiempo pensé que era un castigo. Pensé que Dios me había cerrado esa puerta por mis errores, por las mentiras, por la doble vida, por haber hecho daño a 2 hombres buenos, pero los años me enseñaron otra cosa, la maternidad. No siempre llega con sangre. No siempre pasa por el cuerpo. A veces llega por el corazón. Fui madre de muchas maneras. Con Mateo, con las mujeres que vinieron al taller, con las niñas del barrio a las que les enseñé a coser su primer vestido. Fui madre cuando di consejos que yo misma hubiera necesitado de joven. Fui madre cuando abracé a una viuda que no podía parar de llorar. Fui madre cuando bordé una cobija para una niña enferma. Fui madre cuando me permití amar sin esperar nada a cambio, y eso me sanó. No borró el dolor, pero lo transformó. Un día, Mateo se sentó a mi lado mientras bordábamos en silencio. Me tomó la mano y me dijo: «Abuela Lola, ¿nunca te hubiera gustado tener hijos propios?» Me tomó por sorpresa. Me quedé callada un instante. Y luego respondí: «Sí, hijo. Lo soñé muchas veces. Pero, ¿sabes qué? Hoy entiendo que la vida me dio algo distinto, y aún más hermoso. Me dio el privilegio de ser madre del alma». Él sonrió, y seguimos bordando, porque a veces las heridas no se cierran con medicina. Se cierran con amor compartido. Esa es la costura más difícil. Y la más duradera. Hoy, mientras escribo estas líneas sentada junto a la ventana, con mi manta sobre las piernas y la luz del atardecer entrando suave entre las cortinas, sé que me estoy despidiendo poco a poco de esta vida. No tengo miedo. And I al final, and I allow. Que venga después. He hecho las paces con mi historia. Con cada error. Con cada cicatriz. Hace unos meses, Guillermo partió. Se fue dormido, sin ruido, como todo lo que hacía. Una madrugada silenciosa de invierno, con las manos frías y una sonrisa serena en el rostro. No dejó cartas, ni discursos. Solo una paz tan honda, que por un momento, pensé que estaba soñando. Lo lloré en silencio. No con rabia ni con angustia, sino con gratitud. Porque ese hombre que había perdonado lo imperdonable, que había sido mi refugio cuando el mundo me cerró las puertas, me enseñó a quedarme, incluso cuando todo dentro de mí quería huir. Enterramos a Guillermo bajo un árbol de jacaranda, en un rincón tranquilo del cementerio donde se oye el canto de los pájaros al amanecer. En su lápida mandé grabar algo que escribí con mis propias manos: el amor más verdadero es el que no hace ruido. El que se queda, aunque tenga razones para irse. Después de eso, el taller se volvió más mío que nunca. Volví a sentarme cada mañana junto a la ventana, a coser pequeños retazos de tela mientras las mujeres entraban y salían, riendo, compartiendo dolores, celebrando cosas simples como una venta o una puntada bien hecha. Mateo seguía creciendo. Ya no era el niño ciego que llegaba tímido los sábados. Ahora era un joven fuerte, decidido, con una voz que se imponía sin alzar el tono. Había abierto su propia escuelita para niños con discapacidad visual, enseñándoles a coser y a contar historias con hilos, como yo le enseñé a él. Un día me invitó a cortar la cinta en la inauguración. Me puso al frente, tomó mis manos con las suyas y me dijo: «Esto es tuyo, abuela. Aunque lo lleve yo, nació de ti», y ahí supe que ya no tenía nada más que temer. Todo lo que fui, lo que soñé, lo que perdí y lo que reconstruí, ya estaba sembrado en otros. En mujeres que ahora enseñaban a otras mujeres. En niñas que crecían sabiendo que no tenían que pedir perdón por existir. En niños que aprendían a bordar el mundo aunque no pudieran verlo. A veces pienso que no dejé herencia de sangre.
Pero dejé una huella en el alma colectiva de este barrio, de este México que me vio caer y levantarme tantas veces, y si alguien me preguntara qué fue lo más difícil de mi vida, no diría que fue perder a Guillermo, ni mentir, ni quedarme sola. Lo más difícil fue perdonarme a mí misma, porque no hay cárcel más dura que el juicio interior. Pero también, no hay libertad más dulce que la que se siente cuando una se mira al espejo, arrugada, cansada, envejecida, y se dice, con todo, me quiero. Hoy, cuando las muchachas del taller me llaman abuela, y cuando las vecinas me traen pan caliente sin que lo pida, sé que el amor que sembré fue real. Tal vez no perfecto, pero sí verdadero, y si mañana me toca partir, que sea con el corazón bordado de recuerdos, con las manos abiertas, con la conciencia tranquila, y con una última puntada que diga, viví. Con errores, sí, pero viví con el alma despierta. Asterisco: nunca había visto el mar ni en mi niñez de tierra seca, ni en mi juventud de doble vida. Ni siquiera en los años de estabilidad con Guillermo. El mar, para mí, era un rumor lejano. Algo que escuchaba en las radios de otros, que veía en los libros prestados, que imaginaba mientras bordaba olas en servilletas de tela que nunca habían tocado el agua salada. Pero entonces llegó Mateo, con su alma inquieta y sus ideas dulces, y me lo dijo sin previo aviso: abuela, te voy a llevar al mar. Antes de que se te cierre el cielo, lo dijo con esa mezcla de ternura y decisión que solo tienen los que aman sin medida. Al principio me reí. Le dije que ya no tenía edad para andar en aventuras. Pero él insistió. Ahorró por meses. Hizo rifas con las niñas de la escuela. Vendió bordados. Y una mañana de primavera, me despertó temprano, con una flor de papel y una sonrisa enorme. Hoy vamos al mar. El viaje fue largo, pero hermoso. Íbamos en un autobús viejo que se tambaleaba por las curvas, y yo sentía que cada kilómetro era un regalo. Llevábamos pan, queso, fruta, una manta tejida por mí, y un termo con café. Mateo hablaba sin parar, de las olas, del viento, de los cuentos que su abuela ciega le contaba de niño. Decía que el mar no se ve con los ojos, sino con el pecho. El mar suena como la voz de Dios, me dijo. Y tú mereces oírla. Llegamos al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, y el aire tenía un olor salado, húmedo, limpio. Y entonces lo oí. El sonido del mar fue como una caricia antigua, como una canción que mi madre hubiera podido cantarme cuando niña. Era profundo, constante, inmenso. Ser los ojos. Sentí la arena tibia bajo mis pies. El agua tocó mis tobillos con suavidad, y las lágrimas me brotaron sin pedir permiso. Gracias, Mateo. Gracias por darme este regalo. Él me abrazó en silencio. Nos quedamos ahí, de pie frente al océano, como dos almas que entendían que el tiempo es un suspiro, pero también un milagro. Esa noche dormimos en una posada chiquita, con sábanas limpias y techo de lámina. El sonido del mar entraba por la ventana como una bendición. Me acosté mirando el techo, con una sonrisa serena. Y por primera vez en mi vida, sentí que no me faltaba nada. Antes de dormir, Mateo me preguntó: ¿qué piensas, abuela? Le respondí con la voz baja: pienso que puedo irme en paz. Que ya no me duele vivir, y ya no me asusta morir. En la mañana, antes de partir, le di a Mateo un trozo de tela con un bordado que había hecho en secreto durante semanas: un mar abierto, una mujer de cabello blanco, y una frase que decía: no hay despedida donde hay amor sembrado. Él lo apretó contra el pecho. Sin decir nada, regresamos al pueblo en silencio, como quien vuelve de un lugar sagrado. El taller nos esperaba. Las muchachas también. Pero yo ya no era la misma. Había escuchado al mar y el mar me había dicho: tu historia está completa. Al volver del mar, ya no era la misma, no porque mi cuerpo hubiera cambiado, seguía siendo el mismo, lento, arrugado, frágil como un retazo antiguo, sino porque algo en mí se había acomodado. Como si el alma, por fin, hubiera encontrado su sitio. Ya no buscaba. Ya no huía. Ya no dolía. Mis días se volvieron más suaves. Me levantaba temprano, tomaba café con pan dulce, barría la entrada del taller como siempre, pero ya no con prisa.
Me gustaba sentarme en la mecedora y observar a las mujeres llegar, a las niñas correr, a Mateo entrar con sus alumnos de la escuelita, tocando con sus bastones el suelo que ya conocían de memoria. Sabía que mi tiempo estaba llegando, no lo sentía como enfermedad, ni como tragedia. Lo sentía como una rendición serena. Como quien borda la última esquina de una colcha y ata el hilo con cuidado. Fue entonces cuando empecé a dejar mis regalos. Primero, hice un cofrecito de madera, viejo, sencillo, y dentro puse mis cosas más preciadas, una foto de Guillermo junto al jacarandá, una cinta azul que usé de joven, mi primer dedal de metal oxidado, y una carta. La carta estaba dirigida a Mateo. Mateo querido, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No quiero lágrimas. Quiero bordados. Quiero historias. Quiero que sigas haciendo lo que haces, iluminar a los que no ven, dar abrigo a los que tiemblan, bordar el mundo con hilos de ternura. Tú fuiste el regalo más inesperado de mi vida. Fuiste el hijo que nunca nació, pero que creció conmigo. Fuiste mi compañero de costura, mi alegría de los días tristes, mi voz cuando la mía se quebraba. Gracias por no soltar mi mano. No tengo riquezas que dejarte, pero te dejo algo mejor, mi nombre. Cuídalo, si quieres. No por orgullo, sino para que alguien, algún día, diga, aquí hubo una mujer que se equivocó mucho, pero que supo amar mejor. También preparé un pequeño telar con las manos de todas las mujeres del taller. Una por una, les pedí que bordaran su nombre sobre un pedazo de tela color crema. Luego lo cosí todo, en forma circular, como una rueda que nunca se rompe. Lo colgué en la pared del taller, junto al retrato de Doña Aurora que aún conservamos. Debajo, un cartelito bordado a mano: aquí ninguna está sola. Las muchachas lloraron cuando lo vieron. Me abrazaron. Algunas se arrodillaron. No sabían por qué me despedía así. Pero lo sentían. Una noche, mientras miraba el cielo desde la hamaca, Mateo me trajo un cuaderno. Abuela, necesito que me dictes tu historia. Quiero escribirla completa. Quiero que quede para quienes vengan después. Sonreí. Ya la había contado muchas veces, pero él quería oírla una vez más. No con los oídos, sino con el corazón, y ahí, bajo las estrellas, le conté mi vida de nuevo. Desde la niña de San José del Monte, hasta la anciana que había conocido el mar. Desde los errores más hondos, hasta los actos más puros. Desde la mujer que rompió promesas, hasta la que tejió un legado. ¿Y cómo quieres que termine el libro?, me preguntó al final. Pensé un momento. Luego respondí, con una aguja en silencio. Y un corazón en paz. El día que me fui, no hubo tormenta. En hay campanas, en hay velas, en hay despedidas grandilocuentes. Hubo luz. Mucha luz. Me desperté temprano, como siempre. Mateo ya estaba en la cocina, preparando café con canela, con ese aroma que siempre me hace sentir que el mundo aún tiene algo bueno por ofrecer. Me ayudó a vestirme con mi vestido favorito, uno de lino claro, bordado con flores de bugambilia, hecho por mis propias manos años atrás. Hoy estás más bonita que nunca, abuela, me dijo, tocando mis mejillas con sus dedos suaves. Hoy me siento liviana, hijo, le respondí. Salimos al patio. Las flores estaban abiertas. El aire era tibio, y el cielo tenía ese color azul que uno solo ve cuando está a punto de cerrar los ojos por última vez. Me senté bajo la sombra del jacarandá. El mismo árbol donde un día Guillermo me confesó que me seguía amando, a pesar de todo. Llevaba conmigo mi manta favorita, la que tenía pedazos de tantas mujeres cosidos juntos. Me cubrí con ella hasta el pecho, como si el pasado entero viniera a abrazarme una vez más. Mateo se sentó a mi lado. No dijo nada. No hacía falta, yo sabía. Él sabía. Le pedí que me leyera un poema. Uno de esos que tanto me gustaban cuando soñaba con aprender a leer. Él lo hizo con voz baja, clara, como si estuviera bordando cada palabra sobre el aire. No hay final donde hubo amor, ni silencio donde hubo verdad. La vida no se apaga. Solo se cose hacia adentro. Cerré los ojos, y me vi niña, corriendo entre la tierra roja del pueblo. Me vi joven, con la maleta en la estación de autobuses. Me vi en brazos de Manuel.
luego en brazos de Guillermo. Me vi sola, luego acompañada, luego madre, luego abuela, luego mujer, completa, con todas mis partes cosidas con hilos de perdón, de dignidad, de coraje. Escuché a lo lejos las agujas del taller, el murmullo de las mujeres riendo. Escuché a doña Aurora decirme, como aquella primera vez, aquí no se juzga. Aquí se trabaja, y sonreí, porque había trabajado mucho. Pero no con telas. Con el alma. Mi último pensamiento fue simple: gracias. Gracias a la vida por haberme roto, para luego enseñarme a remendarme. Gracias a quienes me amaron, incluso cuando no sabía cómo amarme a mí misma. Gracias al mar por recibirme. Gracias a Mateo por sostenerme, y así, entre sol y sombra, entre susurros y hilos, cerré los ojos, y me fui. Si estás escuchando esto, si mis palabras aún flotan en el aire, si mi voz se cuela entre los hilos del tiempo, es porque una historia nunca muere cuando ha sido contada con el corazón. Ya no estoy en este mundo. Mis pies ya no tocan la tierra caliente del pueblo. Mis manos ya no cosen retazos ni bordados. Mi cuerpo descansa bajo el mismo jacarandá donde enterramos a Guillermo. Pero no te confundas, sigo viva, estoy en cada puntada que da una mujer con miedo. Estoy en cada niña que sueña con escribir su propio nombre. Estoy en cada persona que se perdona a sí misma después de años de cargar culpas que no les pertenecen. Mateo guardó mi manta. La muestra en su escuelita como símbolo de lo que se puede hacer con retazos, con sobras, con errores. Dice que soy ejemplo. Yo prefiero pensar que fui prueba de que no importa cuán lejos caigas, siempre puedes volver. Con esfuerzo. Con humildad. Con amor. Mi historia no fue perfecta. Mentí. Tration. Fall. Pero también construí. Sane. Amé, y al final, eso fue lo que quedó. El amor, no el amor de cuentos de hadas. No el de flores ni promesas eternas. El amor verdadero, el que perdona. El que se queda. El que enseña. El que transforma. A ti que estás escuchando esto, te pido algo muy simple: no te rindas. No te creas eso de que es tarde. No te tragues la mentira de que ya no vales. No importa si tienes arrugas, si has fallado, si nadie te ve. Tú estás aquí. Y si estás aquí, puedes empezar, con una aguja. Con una palabra. Con una flor. Con una decisión. Tu vida también puede bordarse de nuevo, porque lo más hermoso de un bordado no es que no tenga errores. Es que cada puntada imperfecta también forma parte del diseño final. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme entrar a tu vida. Gracias por escuchar con el corazón. Y si algún día pasas por San José del Monte y ves una manta colgada en una escuela, con nombres bordados y colores vivos, acuérdate de mí. Yo fui Doña Lola. Y esta fue mi historia real.